Buenas tardes. Ya nos incorporamos a la siguiente actividad de este quinto foro de Historia del Diseño en México y tengo el gusto de que me acompañan en este conversatorio. Voy a leer sus biografías. Estoy emocionada y muy agradecida de que pudieran estar con nosotros. Por un lado, Dolores Martínez Orralde. Ella es arquitecta mexicana, egresada de la Facultad de Arquitectura de la UNAM, con estudios de maestría en arquitectura en la UNAM, miembro de la Asociación Mexicana de Arquitectas y Urbanistas, amante del café, del cine y la música mexicana. Ha participado representando a México y al Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura en distintos foros nacionales e internacionales, en eventos vinculados con la conservación del patrimonio y la puesta en valor de la arquitectura mexicana. En los años 80, estudiando la licenciatura en arquitectura, colaboró en el despacho de la arquitecta María de Lourdes Martínez Cantú en proyectos diversos de restauración y asesoría de mejoramiento urbano y también en la investigación iconográfica y apoyo técnico para la edición y realización de documentales sobre arquitectura mexicana para Canal 22 y 2 series sobre música mexicana. Desde 1984 inició su colaboración en el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura en la Dirección de Arquitectura y Conservación del Patrimonio Artístico Inmueble, en el Museo Nacional de Arquitectura, en investigaciones y montajes de diversas exposiciones y colaborando en investigaciones especiales en los archivos particulares de los arquitectos José Villagrán, García Enrique del Moral, Enrique Yáñez de la Fuente y Carlos Obregón Santacilia, entre otros arquitectos mexicanos, incluyendo la realización de actividades paralelas para la divulgación y puesta en valor del patrimonio moderno en México. En mayo del 22, recibió por parte de la Comisión de Derechos Culturales del Congreso de la Ciudad de México la Medalla al Mérito en Artes 2021 en la disciplina de Patrimonio Cultural. En octubre del 2022 recibió por parte del Colegio de Arquitectos Mexicanos y Sociedad de Arquitectos Mexicanos el premio CAM-SAM Carlos Chanfón Olmos, Rescate y Conservación del Patrimonio Arquitectónico. Es miembro de número y emérita de la Academia Nacional de Arquitectura y miembro del CAM-SAM. Actualmente ocupa el cargo titular de la Subdirección General de Patrimonio Artístico Inmueble del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura. Y por otro lado nos acompaña, espérenme tantito porque aquí está, la semblanza de Ernesto Martínez Bermúdez. Él estudió en la Universidad del Claustro de Sor Juana la licenciatura en Ciencias Humanas con especialidad en Historia del Arte. Cursó la maestría en Museología en la Escuela Nacional de Conservación, Restauración y Museografía del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Ha tomado cursos y diplomados relacionados con el arte y los museos de la Universidad Nacional Autónoma de México, la Universidad del Claustro de Sor Juana, la Universidad Iberoamericana, Campus Ciudad de México, el Museo Nacional de Antropología, el antiguo Colegio de San Ildefonso, el Museo Nacional de San Carlos, el Museo de Arte Moderno, entre otros. Ha laborado en diversos museos como el Museo Nacional de San Carlos, el Museo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el Museo de Palacio de Bellas Artes y el Museo Carrillo Gil. De junio de 2010 a julio de 2014 ocupó el cargo de subdirector ejecutivo del Centro Nacional de Conservación y Registro del Patrimonio Artístico Mueble, CENCROPAM del IMBAL. De agosto de 2014 a febrero del 2016 fue director del Museo Regional de Michoacán de Lina. De marzo del 2016 a la fecha es director de CENCROPAM. Bueno, estas son las semblanzas curriculares de nuestros acompañantes en este conversatorio. La dinámica va a ser la siguiente. La arquitecta Dolores nos va a hacer una presentación en donde vamos a ver sobre todo, ¿no?, y aclarar dudas sobre estas dos dependencias que son los pilares que se encargan del resguardo del patrimonio artístico del Instituto Nacional de Bellas Artes. Posteriormente, daremos paso a preguntas e inquietudes que ustedes tengan, tanto de los que nos acompañan como de los asistentes de manera virtual. Muchas gracias por su asistencia y comenzamos con la presentación de la arquitecta Dolores. Gracias.
Muchas gracias, querida Marta. Pues primero, muy buenas tardes, tengan todas y todos, a quienes están aquí presentes en el aula magna y a quienes nos escuchan a través de la virtualidad. Gracias, Marta, por la invitación. De verdad es un honor para nosotros, desde el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, pues asistir a esta que también sentimos nuestra casa, ¿no? Somos de alguna manera parte de la familia de la institución y qué bueno que nos tengamos este acercamiento, porque creo que esa es la mejor manera de sumar esfuerzos en las tareas que tenemos encomendadas, tanto los que estamos aquí en el CENAR como los que trabajamos fuera de este centro de trabajo maravilloso. Pues nuestra presentación, quienes estamos aquí en la mesa, pues somos parte del equipo Patrimonio, la trinchera del patrimonio, que siempre comentamos así. Somos la parte que enfrentamos hacia el público, en donde atendemos tanto a la parte exterior como desde luego al interior de la propia institución. Vamos a tener la ponencia en dos partes. Voy a empezar con la parte normativa de quiénes somos, qué hacemos, y ya específicamente Ernesto hablará del propio centro de trabajo que actualmente dirige, el CENCROPAM. Vamos a aventurarnos al tema del patrimonio. El instituto, pues como saben, es creado por decreto presidencial en el 46 y tiene personalidad y patrimonio propios. Es un organismo que ahora dependemos de la Secretaría de Cultura del Gobierno de México. Antes, de acuerdo al decreto, dependíamos de la SEP, la Secretaría de Educación Pública. Trabajamos en tres campos de política cultural, que es la educación e investigación artísticas, la producción y difusión artística, desde luego, y el patrimonio artístico, mueble e inmueble a nivel nacional. Cuando hablamos de patrimonio, si estas imágenes nos llevan desde luego ubicamos perfectamente lo que significa nuestro pasado, la arquitectura prehispánica, ¿no? Estos centros ceremoniales impresionantes, otros pasados a nivel internacional que identificamos inmediatamente con ver estas imágenes, y la memoria nos remonta a este pasado que nos cobija, del que venimos y que desde luego tenemos la identificación plena. Y desde luego a nivel internacional, cuando vemos estas imágenes de ciudades relevantes como Roma, ¿no? Íconos como la Torre Eiffel a nivel internacional y personajes tan relevantes como Miguel Ángel, no tenemos la menor duda que esto es patrimonio, que es algo que nos pertenece a nivel internacional, el mundo, el significado y la relevancia de estos emblemáticos símbolos de nuestro patrimonio cultural a nivel mundial, ¿no? Y estas ciudades maravillosas, estos centros históricos como la bellísima Venecia, ¿no? Estos paisajes y estas calles, en la parte baja algunas secuencias de lo que es Verona, y cómo la gente vive esta ciudad, estos centros históricos con la problemática que significa, pero esta riqueza cultural y por lo que es relevante la pertenencia de estos sitios a nivel internacional y que tienen tanto éxito a nivel cultural, ¿no? Y desde luego, si vemos las miradas hacia Latinoamérica, en Brasil, tenemos esta arquitectura moderna de don Oscar Niemeyer, que es un símbolo inequívoco del patrimonio moderno en los años 50, y miren estas arquitecturas que él creó y diseñó y que sin duda representan todo un símbolo y un arraigo para la arquitectura brasileña y que están reconocidas incluso por la UNESCO. Y también en México tenemos nuestro patrimonio histórico, ¿no? Protegido por el INAH, ya hablaremos ahorita de las competencias, pero sin duda tenemos la conciencia de lo que significa Santo Domingo, lo que es Oaxaca, lo que es Querétaro, San Miguel Allende, tenemos esta memoria de lo que significan estos monumentos en la memoria cultural y patrimonial de todos los mexicanos. Y desde luego nuestro patrimonio moderno. Ya nos estamos acercando a esta época reciente con Ciudad Universitaria, sin duda un ícono a nivel cultural,
todo un campus declarado primero Patrimonio Nacional y también reconocido como Patrimonio Mundial por la UNESCO, y sin duda nuestra columna de la Independencia. Todo un ícono en el Paseo de la Reforma, que no nada más tiene un significado en esta ciudad, sino creo que es un ícono nacional. Y desde luego en la parte baja a lo mejor no les es tan familiar, pero también son elementos relevantes para la ciudad. Tenemos unos laboratorios que eran originalmente este uso del arquitecto Legorreta y ahora están transformados en oficinas, pero siguen manteniendo esta figura. Estos laboratorios están, para quienes no lo ubican, en Avenida Universidad, frente a los viveros de Coyoacán. La próxima vez que pasen por ahí, fíjense, la barda está diseñada por Matías Geritz, tiene un color moradito, ya que lo vean lo van a identificar, pero estos también significan parte de nuestra memoria en la ciudad. Y desde luego el edificio Ermita en Tacubaya, en la parte central de abajo, y el Mario Pani con este antiguo Hotel Plaza, que después se transformó en oficinas, ahí ocupó Seduvi un tiempo, y el edificio Ermita de Don Juan Segura, recientemente restaurado en el corazón de Tacubaya. Avenida Revolución y Jalisco, para mayor señas. También los invito a que recorran la ciudad, porque a veces caminamos y no observamos, caminamos y no apreciamos lo que vamos reconociendo a nuestro paso. Tenemos una premisa en el área de patrimonio de Bellas Artes, es conocer para conservar. ¿Cómo podemos apreciar el universo de lo que necesitamos proteger si no lo reconocemos primero? Entonces, una de las primeras tareas es conocerlo, identificarlo, acotar este universo, y tenemos un país maravilloso y rico en temas del patrimonio del siglo XX. Y entonces nosotros asumimos esta obligación y este compromiso en primero conocerlo, identificarlo y acotarlo a nivel nacional, que es una tarea pues nada sencilla, por lo que necesitamos aliados. Así es que los que asistan a esta conferencia, a este conservatorio, ya van a estar involucrados en el compromiso de sumarse a esta cruzada de divulgación del patrimonio artístico de México. Ya no se van a poder salvar, ya van a ser aliados a partir de esta tarde para que se sumen con nosotros, primero a conocer, a reconocer y ayúdenos a divulgar la importancia de este patrimonio que es de ustedes y de nosotros, es de todos los mexicanos. Y si avanzamos, y esta es una foto que me gusta mucho mostrar, es del centro histórico, los que son de aquí seguramente ya ubicaron, ¿cómo encontramos estas temporalidades, estas capas históricas unidas por el patrimonio? Tenemos al centro la Torre Latino, ¿no? El patrimonio moderno que en su momento causó revuelo porque se demolieron una serie de elementos antes que ella, pero al final tiene un lugar y es un edificio maravilloso de don Augusto Álvarez, que además ha resistido sismos impresionantes y ahí está presente, ahí está viva como testimonio del patrimonio de los años 50. Y tenemos el edificio de Correos, un edificio de Adamo Buari, que también fue el que hizo el Palacio de Bellas Artes, pero aquí está el Correo, que es también emblemático monumento artístico, y esta callecita que es Tacuba, ahorita se me fue el nombre, pero ahorita le digo. No, es donde está este edificio. Acá es Paseo de la Condesa y este es el edificio Garantías. El edificio Garantías, que en la parte baja hay un restaurante muy famoso, y a un ladito está el MUNAL, el Museo Nacional de Arte, con la Plaza Tolsá, donde está el caballito. Pero esta callecita tiene un nombre que ahorita me acuerdo. Marconi, exactamente, muchas gracias. La calle de Marconi, que es una vincula con esa plaza maravillosa que quienes los que han estado ahí, si se ponen donde está la escultura del caballito, pues van a tener esta maravilla de ver varias épocas, ¿no? Tenemos enfrente Tolsá, que aquí se asoma en la esquinita, con un palacio maravilloso que protege la UNAM, los ingenieros,
Y bueno, pues qué les digo del MUNAL, que es parte de nuestra casa, que forma parte de la red de museos del instituto. Pero bueno, lo que quiero mostrar con esta imagen son las distintas capas que encontramos en nuestros centros históricos. Y tenemos una ciudad maravillosa, donde no solamente el centro histórico es importante, sino es importante este de la Ciudad de México, pero tenemos otros centros al sur, ¿no? En San Ángel, tenemos otros en los corazones de las colonias Roma, Hipódromo, Condesa, ¿no? Y también en las calles hacia el norte, en Tacuba, todas las zonas de la ciudad tienen su estilo, su gracia, su memoria. Entonces, aprendamos a reconocer nuestros barrios. Y yo los invito también que los lugares a donde ustedes vivan, las colonias, aprendan a reconocerlas, porque a veces caminamos y vivimos tan deprisa que ya no apreciamos cuando salimos a la calle, ya a veces no sabemos ni a dónde vamos ni qué vemos. Entonces, aprendamos a reconocer nuestro barrio, nuestra colonia, que seguramente tienen también parte de la memoria que hay que reconocer y conservar. Y bueno, pues qué les puedo decir de este gran tenor, que yo les digo que este tipo de monumentos sin duda son parte de la sinfonía de la ciudad, de la sinfonía del patrimonio, como los grandes tenores. Pero también están otros que son parte del coro urbano, que sin ser este majestuoso Palacio de Bellas Artes, también son parte de nuestras ciudades y de nuestros barrios. Estas casitas individuales que son del puerto de Veracruz también forman una traza urbana interesante, digna de conservación. Cada propietario tendrá o no el recurso para conservarlo, pero por fortuna las tipologías se mantienen. Pero si no están estos que son parte del coro, se va a sentir que algo falta dentro de esta sinfonía. Dentro del marco jurídico de actuación tenemos la Ley de Creación de Bellas Artes, que es la que nos da esta competencia en el tema del cultivo, el fomento a la creación y a la investigación de las bellas artes en las distintas ramas que ya sabemos, pero en donde también está la arquitectura. La arquitectura como una de las bellas artes, por lo que tenemos la obligación desde el instituto de promover esta divulgación y conservación. Y bueno, desde luego la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, que es la que cobija al INAH y al INVAL, que son los dos brazos que se encargan de la defensa y conservación del patrimonio cultural a nivel nacional. En estas disposiciones generales también aparece que es de utilidad pública la investigación, la protección, la conservación, restauración y recuperación de los monumentos arqueológicos, los artísticos e históricos y desde luego las zonas de monumentos. Y bueno, pues aquí está lo que les decía yo, la competencia. El artículo 45 nos da la competencia al instituto para todos los elementos construidos en el siglo XX en adelante. Los de 1900 hacia atrás son competencia del Instituto Nacional de Antropología Histórica. Aquí lo que hacemos es, tenemos un convenio firmado de colaboración con el INAH, que yo espero que se ratifique en esta nueva administración para poder seguir trabajando juntos. ¿A qué me refiero? Como vimos estas capas en la imagen que les compartí, tenemos muchas incidencias en cuanto a la competencia y el trabajo colaborativo. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, va a haber casos de un inmueble que puede ser histórico, pero está colindando con un artístico o con un edificio patrimonial que a lo mejor no es tan relevante, pero requiere de una conservación por la traza urbana de esa calle. O viceversa, es un monumento artístico, pero está en zona histórica y debemos de trabajar junto con el INAH para trazar estas líneas de apoyo y de conservación en los distintos ámbitos de competencia de las instituciones. Pero vamos más allá, tenemos que aprender a colaborar con los gobiernos de los estados, porque aquí, por ejemplo, en el caso de la Ciudad de México, tenemos que trabajar de la mano de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda como gobierno local, pero también hay que sumar a todas las alcaldías. En el caso de la Ciudad de México, la alcaldía con mayor patrimonio artístico e histórico sin duda es la Cuauhtémoc.
Entonces, imagínense todo el trabajo de conciliación que tenemos que trabajar y tejer fino con todos los niveles de gobierno con los que tenemos que trabajar. Y bueno, en el caso de la ley federal hay un artículo 19 que a falta de disposición expresa en la ley, también los tratados internacionales y otras leyes federales hacen concordancia para poder sumar parte normativa a las tareas de conservación. Y entonces el INBA toma en cuenta una serie de cartas internacionales, como son la Carta de Atenas, la de Venecia, y se han creado desde los 30, como pueden ver, 2011, pero hay mucho más recientes, aquí no puse todas. Pero bueno, señalo con negritas la Carta de París, ahorita les voy a decir por qué, porque tiene la relevancia de convención y jurídicamente tiene un grado más de competencia para los estados parte firmantes y México es uno de ellos. Aquí está las cartas internacionales, cada una está dedicada a una particularidad, ¿no? En el caso de la de París, por primera vez en ese año del 72, que coincide con la ley federal, se trata el tema, el concepto de patrimonio natural y cultural, porque no se había tocado el término de identificar a todo el patrimonio natural también como digno de conservación, identificación para todos los estados que forman parte de esta convención. Y bueno, pues tenemos la Carta de Florencia, que trata los jardines históricos, los principios de Dublín, que hablan del patrimonio industrial, la Carta de Bruselas, el patrimonio cultural, significado en la parte de la economía de los países, los principios de la Valeta que salvaguardan a gestión y poblaciones urbano-históricas. En fin, la Carta de París, fíjense la coincidencia con nuestras leyes, también nos dice que los estados parte tienen la obligación de reconocer, identificar, proteger, conservar, rehabilitar y sobre todo transmitir a las generaciones futuras el patrimonio cultural y natural situado en su territorio. Aquí esta concordancia con otras normativas es donde el INBA alinea sus tareas del día a día para poder trabajar cubriendo este amplio espectro de compromisos a nivel nacional y a nivel internacional. Monumento artístico. Este artículo de la ley federal, ya lo comentará Ernesto también, es parte de nuestra Biblia, no sé, este artículo nos lo debemos de aprender de memoria porque es la razón de ser para poder identificar. El artículo nos dice que para determinar el valor artístico o estético relevante de un bien se debe de atender una serie de características y nos dicen representatividad, inserción en determinada corriente estilística, qué grado de innovación tiene ese bien para cuando se construyó. Ay, ya se me movió. Aquí está. Materiales y técnicas que se utilizaron cuando se construye, qué otras técnicas análogas han realizado para ese bien. Y cuando se trata de un bien inmueble, también se tiene que analizar el contexto urbano donde se ubica este bien. Algunos ejemplos de inmuebles declarados son las torres de satélite, el Monumento a la Revolución, el Anahuacalli, que por cierto fue sujeto a una renovación y no se tuvo ningún problema. El arquitecto concilió el proyecto de ampliación de este sitio, que los invito a que lo visiten porque la verdad fue una integración contemporánea con un bien declarado monumento, lo cual significa que el patrimonio artístico no es intocable. Siempre se puede, yo creo que la mejor manera de conservarlo es intervenirlo, pero con respeto y con un proyecto cuidadoso que dignifique su conservación y preservación. Y bueno, el reloj de Pachuca, que también es todo un ícono a nivel nacional, es parte de los elementos declarados monumento artístico. Esto es a manera de ejemplo de bienes inmuebles. Y bueno, pues el INVAL es justo el encargado de dar cumplimiento a la ley federal en esta materia de patrimonio artístico, como les digo, programas permanentes de primero de catalogación y registro, restauración y conservación y la investigación
es fundamental, es muy importante. Yo creo que en todas estas líneas de investigación, documentación, protección y desde luego la difusión de estos bienes, podemos trabajar líneas paralelas de trabajo común con los centros de investigación del instituto para poder trabajar y sumar esfuerzos en los temas diversos que tiene el patrimonio, que es tan generoso, que bueno, yo creo que no nos podemos quedar toda la tarde hablando de por qué líneas de trabajo dar un proyecto. Hay tanto material en nuestro territorio nacional que no acabaríamos. Yo creo que tenemos que abonar ese interés y sumar esfuerzos para trabajar proyectos de investigación que resulten en propuestas y resultados que sumen a la divulgación y conservación de nuestro patrimonio cultural. Y bueno, pues la subdirección a mi cargo tiene 3 áreas fundamentales que coordino, que es la Dirección de Arquitectura y Conservación del Patrimonio Artístico Inmueble, el Centro Nacional de Conservación y Registro que lleva Ernesto, ¿no? Y la Coordinación Nacional de Artes Visuales, que es la que coordina los 18 museos del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura. Y bueno, cierro mi primera intervención con ejemplos de inmuebles que hemos identificado en el territorio nacional y vean la diversidad de tipologías, vean la diversidad de materiales, de escala, de usos incluso, ¿no? Porque esto es un ejemplo en el estado de Coahuila, en ciudades como son Saltillo y Torreón, y miren la riqueza de nuestro patrimonio. Tamaulipas, que es un estado también fantástico. Por cierto, la foto que está en la parte superior al centro es el antiguo Hospital Canseco, que va a ser pronto rescatado. Hay un proyecto que se está presentando de conservación y restauración, ya desde luego no va a ser hospital, se le va a dar otro uso, pero al final es parte de la memoria de la ciudad. Entonces, bueno, pues ahí está una probadita de Tampico y de Matamoros de lo que significa su patrimonio edificado. Y Mérida no nada más es el Paseo Montejo, tenemos estas casonas de la arquitectura racionalista que también son importantes y están en la periferia, en la colonia Itzáes. No saben qué maravilla de patrimonio tenemos en Yucatán. No nada más las haciendas, ¿no? Y estas casonas maravillosas, sino hay que fijarnos en estos elementos. Otra vez la sinfonía y el coro, ¿no? No nada más veamos a los tenores, sino también lo que significan estos elementos como parte de la ciudad. Y tenemos estas otras identificaciones. Ay, perdón, ya me fui. Ya acabé, fíjense. Es que las flechitas como horribles, que están muy nerviosas. A ver, miren. Es que este es muy bonito para que lo vean. Este es Juan Segura, es el conjunto Isabel en Avenida Revolución y Tacubaya. Recientemente les dieron mantenimiento y es un oasis. Estos conjuntos en la pandemia, pues no les quiero contar. La gente disfrutaba esos patios porque podían salir a respirar. Aquí es donde yo creo que el patrimonio ganó. El patrimonio dijo, a ver, aquí estoy presente con terrazas, con patios, ¿no? No estos patrimonios recientes, digo, algunos respetables, pero otros realmente con los espacios tan reducidos que no tenemos áreas para nada. Estos se volvieron a reconocer. Este edificio ermita, recientemente también restaurado, aquí está, recobró vida don Juan Segura con estas restauraciones recientes de patrimonio contemporáneo. Entonces, conocer para conservar, conocer para intervenir, rehabilitar y restaurar, conocer para integrar la arquitectura del siglo XXI. Eso también quiero precisarlo. No queremos historicismo ni queremos réplicas mal hechas de un pasado, no. Al pasado hay que darle su lugar y bienvenida a la arquitectura contemporánea con una buena integración y sobre todo conocer para divulgar la puesta en valor del patrimonio edificado del siglo XX. Oye, y bueno, le cedo la palabra a Ernesto que les va a contar qué hace Cencropam, cómo está integrado y ya cerraremos con otros comentarios. Sí, hay que cambiarse, porque con los cables no se puede moverla. Perdón.
perdón. Si gusta, sí, Sí, claro. cambiarse. Hay que hacer cambio de sillas como Cambio de sillas. cambio de sillas como en el juego de ensalada de frutas. Muy bien, buenas tardes, muchísimas gracias por acompañarnos. Querida Marta, muchas gracias No, gracias a por ustedes. invitarnos, por reunirnos nuevamente, por ser parte del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura y por los trabajos que has realizado en el Centro Nacional de Conservación y Registro del Patrimonio Artístico Mueble, en el CENCROPAM. De eso hablaremos en un ratito. Bien, como lo comentaba la arquitecta Dolores Martínez, desde la creación del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura en el 46, se marcó un objetivo primordial que ya también ella comentaba: la gestión, el registro, la restauración del patrimonio artístico mueble e inmueble de los siglos XX y XXI. Y yo agregaría aquí también la atención a la obra mural del siglo XX. A la fecha nosotros en el Instituto Nacional de Bellas Artes tenemos un acervo de 68.980 piezas que están distribuidas en los diferentes museos del instituto, y una parte importante también resguardamos nosotros en el CENCROPAM. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros como dentro del área de registro? Por eso somos Centro Nacional de Conservación y Registro, de tal manera que tenemos la obligación y la responsabilidad de saber y conocer el estado de conservación de cada una de estas piezas, así como la ubicación, y trabajar de manera conjunta con los museos y recintos del instituto y museos que tienen obra del acervo del INVAL en comodato, para estar pendiente no solo de la conservación, sino del movimiento en cuanto a préstamos a nivel nacional e internacional. En 1963 se crea el CENCOA, Centro Nacional de Conservación de Obra, que hoy se denomina CENCROPAM, y esta es una imagen del año 69, del taller de Caballete. Quiero comentarles que esta imagen, la fotografía, corresponde a uno de los patios del antiguo Colegio de San Pedro y San Pablo, la primera escuela jesuita de América, que es el edificio sede donde actualmente nos encontramos. Y bueno, nuestro objetivo: la salvaguarda, la conservación, el registro y la protección de no solo Que se acerque más el micrófono. no solo el acervo pictórico, sino también los planos que se resguardan en la planoteca de la Dirección de Arquitectura, los muebles que tiene y forma parte del acervo del instituto, y algunas otras instancias del INVAL. Nosotros en la actualidad tenemos 10 espacios de conservación y restauración. Les quiero mostrar algunos de ellos. Crecemos con un taller más al momento en que logremos el cambio de sede a la cuarta sección del bosque de Chapultepec, que es un proyecto que está aún en proceso. Y la imagen es el primer mural, uno de los primeros que se pinta en nuestro país, el mural La Fiesta de la Santa Cruz, del maestro Roberto Montenegro, de 1922-1923.
Este se encuentra en el cubo de la escalera del Centro Nacional de Conservación. Y les quiero mostrar rápidamente algunos ejemplos e imágenes de los talleres de restauración y conservación que tenemos. Este es el taller un ejemplo de el taller de papel, y la pieza que se está trabajando es uno de los carteles que forman parte del acervo del instituto, y es uno del grupo LEAR. Tenemos también el taller de pintura de caballete, y en algunas ocasiones también trabajamos extramuros de manera directa en algunos de los museos, tomando en cuenta la problemática que presenta la pieza y las dimensiones también. Dentro de nuestro taller de artes decorativas y textiles tenemos también una colección de títeres que hemos atendido, títeres de la colección Rosete Aranda, que forman parte también del acervo del instituto, y lo que les comentaba, el taller de obra mural. Nosotros atendemos a nivel nacional e internacional la obra de artistas nacionales por todo el país. Tenemos en estas imágenes, la central es uno de los murales del maestro Diego Rivera, que se encuentran en Acapulco, en la Casa de los Vientos. La foto superior derecha también es la colocación de un velado preventivo, porque se iba a intervenir el inmueble para hacer trabajos de obra civil. Y obviamente la imagen donde hay un guante azul y el retrato de Diego Rivera es el mural de Sueño de una tarde dominical en la Alameda, y donde hay un andamio es del otro extremo, es un mural del maestro José Clemente Orozco en el Paraninfo de la Universidad de Guadalajara. Uno de los talleres que tiene muchísima actividad es el taller de escultura. Podemos ver en estas imágenes las cabezas de los leones del Monumento a la Independencia, de la columna del Ángel de la Independencia, que en el 2021-22 fueron restaurados. Estuvimos trabajando de la mano del Instituto de Ingeniería de la UNAM para ver la parte estructural y la restauración de la parte interna, con el gobierno de la Ciudad de México también, y a través del Instituto Nacional de Bellas Artes y el CENCROPAM, la atención al fuste de la columna. Y lo que aquí estamos mostrando son los remoldeos y los trabajos que se hicieron en las cabezas de los leones, que por erosión eólica ya habían perdido su forma. Desde el piso, desde la calle, se veían aparentemente en buen estado, pero ya teniendo la cercanía con las piezas, el resultado fue otro. En la parte izquierda superior es una de las esculturas de la fachada del edificio del Seguro Social sobre Paseo de la Reforma, del maestro Jorge González Camarena. Y en la foto inferior es una foto que nos duele, pero es un trabajo que también es muy interesante. Después de una manifestación sufrió muchísimos daños el hemiciclo a Juárez, y después de haberlo golpeado con marros, fuimos a recoger los fragmentos del águila y de los leones, y pudimos hacer la reconstrucción a través de anastilosis y conociendo muy bien el monumento. Y aquí estamos ya
colocando en los pernos que hubo que implementar en el ala izquierda para la colocación de ese rompecabezas que tuvimos que armar respecto a las alas del águila central. Nuestro taller de maderas, tenemos especialistas ebanistas que no solo trabajan en la restauración de marcos y nos apoyan muchísimo en la elaboración de los soportes, sino también se especializan en la conservación y restauración de muebles. Tenemos un área muy importante que es el laboratorio de biodeterioro, que nos ayuda muchísimo en la dictaminación del estado de conservación de las obras, así como la revisión también de espacios del instituto que resguardan archivos y nos invitan a que revisemos y hagamos tratamientos para poder conservar esa historia importante que se cuenta a partir de los archivos que tiene el INVAL. Y pues aquí vemos diferentes compañeros trabajando no solo en el laboratorio de manera directa, sino haciendo trabajo de fumigación en campo y haciendo revisión de la parte posterior de algunas obras de arte. Un taller que nos es fundamental es el taller de carpintería, que nos apoya con la construcción de todo el embalaje que nos permite hacer de manera adecuada y de manera profesional el movimiento de las obras a nivel nacional e internacional. Aquí se está mostrando un embalaje especial que se hizo para el traslado a la Torre Manacar de una obra muy importante, Acervo del INVAL, a cargo del Cencropam, que es el telón de los danzantes del maestro Carlos Mérida, que se encontraba en el Cine Manacar. Nosotros teníamos bajo resguardo esa pieza. Son 12 paneles que entre todos dan 300 metros cuadrados de una obra que ahora se convirtió en un gran mural. Antes era un telón que tenía un sistema que nosotros resguardamos todavía, el sistema de rieles, donde se movían las figuras que tiene y se retraían a manera de como un biombo, 5 piezas hacia la derecha y 5 a la izquierda, porque los laterales eran unas piezas fijas donde se superponían cada uno de ese 50% del componente de los murales. Esta pieza formaba parte, como ya señalé, del Cine Manacar, que era un gran cine muy, muy, muy amplio, y cuando nos alcanzó la modernidad de las salas de cine pequeñas, que se convirtieron entonces en salas de arte, fue removido, y se estuvo buscando un lugar para su resguardo hasta que llegó a el INVAL y se resguardó en uno de los espacios del Cencropam en la colonia Guerrero. Cuando se estaba construyendo la nueva Torre Manacar, el arquitecto Teodoro González de León tocó las puertas del instituto. Tuvimos que expedir un documento donde decíamos que nosotros teníamos la pieza bajo resguardo y no estaba ahí para que pudieran ellos tener la autorización de la demolición
de ese primer edificio muy importante que tuvo un estacionamiento subterráneo donde había un pequeño centro comercial que también lo hacía distinto en su época, muy visitado por las familias, y nos apoyaron con la restauración, con los recursos para poder atender y restaurar esta pieza, y ahorita se puede visitar en el lobby de la nueva Torre Manacar. Y es una pieza que está en préstamo en comodato y en exhibición en este nuevo edificio. El taller de carpintería nos apoyó para hacer ese embalaje, y el movimiento fue algo que nos ocupó muchísimo. Tuvimos que solicitar el acompañamiento de Policía y Tránsito, Secretaría de Seguridad Ciudadana, la Guardia Nacional nos acompañó, e iniciamos en la Colonia Guerrero el movimiento de esta pieza a las 12 de la noche. Terminamos llegando a la nueva Torre Manacar a las 4 de la mañana, por todo lo que todo lo que implicó el movimiento de estos 12 paneles, pesados por cierto, pero que llegaron y los pusimos a buen resguardo, y trabajamos con los ingenieros y arquitectos para la construcción de un soporte para poder recibir la pieza. Y no solo el soporte, sino ver los filtros de la fachada, que recordamos es una fachada de vidrio. Es también las salidas del aire acondicionado. Tuvimos que hacer algunos ajustes porque estaban muy cerca de la pieza. Entonces trabajamos de manera conjunta con los constructores e ingenieros, y afortunadamente la pieza está en perfecto estado, y este año tuvimos la fortuna de poderlo dar restauración muy puntual, trabajos de conservación preventiva para que la pieza continúe estando en buen estado y que pueda ser visitada por todos quienes circulamos por esa zona. Hay un taller que a mí me gusta mucho por la puntualidad con que mis compañeros se desempeñan. Es el taller de preparación, que es el taller que después de que la pieza ha sido revisada, restaurada, va al el primer empaque para poder ser recibida después en el taller de embalaje, que ya tiene preparado el embalaje, la caja con un embutido y una preparación, que la pieza va a estar colocada de manera impecable sobre su propia huella, de tal manera que al momento de transportarla por vía terrestre o en un avión, la pieza no va a moverse dentro de su embalaje. Y se preparan las obras con papeles especiales, con materiales inertes, para después, repito, ser movidas a nuestro taller de embalaje. Aquí están lo que les comentaba, las piezas, las cajas se preparan de tal manera que se coloca la obra y tiene la huella exacta del tamaño y dimensión de la pieza, de tal manera que se resguarda y se protege al momento de cerrarla. Y tenemos una imagen de una escultura del maestro Francisco Zúñiga, que también es una pieza de bronce pesada, donde también nosotros podemos hacer ese tipo de embalajes para conservar y proteger y durante el traslado las obras que forman parte del acervo del INVAL.
Y bueno, tenemos, como ya les comentaba, la imagen de ese andamio de 15 pisos que nos acompañó durante varios años para poder revisar, dictaminar y después intervenir el monumento a la columna de la Independencia con el acompañamiento de la Secretaría de Cultura del Gobierno Federal, obviamente el INVAL, la Jefatura de Gobierno de la ciudad, la Secretaría de Cultura de la ciudad, la Secretaría de Obras de la ciudad, la Alcaldía Cuauhtémoc y la UNAM a través del Instituto de Ingeniería. Y bueno, esto es parte del equipo. Si se dan cuenta, ahí estamos con cubrebocas y caretas. Durante pandemia nos resguardamos creo que un par de meses, pero después estuvimos trabajando en vía pública. Aquí está la arquitecta Dolores con una chamarra roja. Estoy a su lado, todo espantado, con cubrebocas y careta. Y guantes, bueno, ahí no están, y parte del equipo de restauradores, y también está el doctor Meli. El doctor Heriberto Meli, director Roberto Meli, del Instituto de Ingeniería de la UNAM, que ese día nos visitó y se animó a subir unas primeras partes del andamio, y bueno, ya lo acompañamos nuevamente a que bajara, y continuamos nosotros con la labor. Nosotros tenemos parte de este apoyo que brindamos. Tenemos un grupo de dictaminadores que atienden también el llamado no solo de los museos y recintos del INVAL, sino también de otras instancias y de particulares que así nos lo solicitan, y trabajamos las obras con y sin declaratoria de monumento artístico. Tenemos también otro de los talleres, ya dijimos el de obra mural. Aquí están un ejemplo más de esta pieza del maestro José Clemente Orozco en el Paraninfo de la UDG. Y uno de los últimos trabajos que realizamos hace muy poco, la restauración del remate escultórico realizado por Gesa Marotti en la cúpula central del Palacio de Bellas Artes. Tuvimos el apoyo de la Embajada de Hungría para poder contar con recursos y armar un andamio y treparnos y estar durante 3 meses trabajando en esta pieza única y que remata uno de los símbolos y emblemas de la cultura de nuestra ciudad y del país también. Aquí fue un trabajo muy interesante. Nosotros estando allá arriba en el andamio, después de revisar y dictaminar de manera puntual, teniendo la pieza ahí enfrente, nos dimos cuenta que la serpiente tenía un faltante en uno de los colmillos. Entonces decíamos que estábamos haciendo endodoncia y trabajando con la pieza. Se regeneró la pátina, se limpió, estaba como un poco grasosa, tenía estas manchas de contaminación, etcétera. Y miren el antes y el después de la restauración. La pieza estaba muy opaca y recuperó su brillo original. El antes y el después, y de verdad fue un privilegio poder estar allá en las alturas y estar viendo cómo se iba recobrando el esplendor de
de cada una de las piezas que componen este conjunto escultórico. Las fotos son de un gran aliado de el INVAL, el fotógrafo Santiago Arau, que con el uso de sus drones muy profesionales nos regalaron estas fotografías. Pues muchísimas gracias y estamos aquí atentos y abiertos a que nos pregunten, y nosotros obviamente en Cencropam tenemos mucho más, y nuestro quehacer es muy amplio. Tenemos también a nuestro cargo el registro público de monumentos, donde a partir de la Ley Federal sobre Monumentos tenemos quienes coleccionan obra de alguno de los artistas con declaratoria de monumento artístico, la obligación de llevar a cabo ante el instituto el registro de piezas de su propiedad. También tenemos un equipo espléndido de conservación que trabaja día a día en cada una de las 25,000 obras que forman parte del acervo que el Cencropam resguarda como parte de esas casi 70,000 piezas que conforman el acervo artístico del pueblo de México bajo resguardo del INVAL. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a nuestros ponentes de este conversatorio que, bueno, todos tenemos muchas preguntas. Bueno, yo me estaba haciendo varias preguntas. Tal vez me adelanto un poco a las preguntas del público. La primera de ellas es ¿qué es lo que se necesita para obtener? Porque bueno, ya lo habíamos platicado en corto, pero sí me gustaría que lo comentaran aquí en la mesa. ¿Qué se necesita o cuáles son los pasos para lograr el número SIGROPAM o el inventario SIGROPAM? Que eso sería una de las dudas que uno tiene. Aquí ahorita una de las preguntas que me mandan en el chat es, bueno, el abordaje del patrimonio industrial que estábamos también comentando, cómo se protege. ¿Qué se necesita? Hay una serie de instancias a seguir, apoyos, en fin, eso sería una de las inquietudes. Y otra, ¿cómo se escala para hacer un inmueble monumento artístico? Bueno, eso serían yo mis… Sí, claro y bueno, se abre al público, no sé si alguien tenga inquietudes, todos. Bueno, vamos a empezar. Bienvenidos. Acá, bueno, ya tiene el micrófono de este lado, ahora sí que del lado derecho. Ay, izquierdo. Claro que sí. Izquierdo. El corazón late de la izquierda. Eso. Gracias, Marta. Bueno, darles la bienvenida a las autoridades por su participación en este foro. Y efectivamente, como decía Marta, la parte del patrimonio industrial es la que nos tiene más preocupados por la cuestión de la separación de tiempo en la Ley Federal del 72. Y bueno, del lado del INA, yo estoy en el INA, Monumentos Históricos, la forma como se han matado las pulgas, como decía el maestro Luis González y González, es a partir de las posibilidades que tiene el reglamento, la ley, de que el INA intervenga. Por ejemplo, hubo un caso en Amecameca donde querían tirar un molino para poner una bodega obrera, y la forma como se resolvió fue que se encontró un vestigio arqueológico y se logró rescatar ese molino del 19. Entonces, bueno, de manera indirecta se hace la protección del patrimonio industrial. Yo lo que destaco de la labor que ha hecho el instituto, y creí que lo iban a comentar, es que, por ejemplo, en monumentos, en edificios artísticos, monumentos históricos industriales no hay declarados, pero ustedes tienen 3, los hornos de Fundidora y el puente de Tamaulipas. Esos, los 2 hornos y el puente. Entonces, como poder replicar esa experiencia que han tenido ustedes con el trabajo que han realizado con el personal reducido, el amplio espectro de patrimonio que tienen bajo su resguardo, y que tengan estas 3 experiencias de éxito,
bueno, sería genial que nos comentaran un poquito de ella. Y bueno, nada más como breviario cultural, en el lugar donde estaba el Palacio de Bellas Artes había una fábrica de sedas y tintorería. Entonces, comentarlo también, ¿no? De que se pudiera decir, encontré yo un registro en una guía comercial el lugar donde estaba esta fábrica y yo decía, no puede ser Bellas Artes, debe de ser por ahí arrumbado. No, sí, en el lote donde colocó el palacio estaba esta fábrica de sedas y tintorería. Entonces, a mí, ya para dejarle el micrófono a los demás, me gustaría saber si han tenido experiencias donde se han encontrado con este tipo de patrimonio y las dificultades a las que se han enfrentado, tanto porque la ley les permite o no abordarlo, que se encuentra entre finales del 19 y principios del 20, y si han tenido esta colaboración que bueno que lo mencionan, de responsabilidad de autoridades locales, municipales, estatales, respecto a esa protección. No nada más es el INAH ni el INBA, sino también le compete a estas autoridades. Y esos ejemplos que nos mostraban donde coordinan o han coordinado con autoridades de diferente nivel de gobierno, si han tenido la experiencia de algún caso, por ejemplo, en el caso de inmuebles de fábricas, o en el caso de muebles, si se puede considerar, por ejemplo, la maquinaria. Hablaban de la bailarina el día de ayer, si no me equivoco, ¿no? En el foro. Fue en otro congreso. Ay, es que esa mujer anda en todos lados, pero bueno, la fábrica, la máquina de hacer monedas en Casa de Moneda, bueno, si lo consideran como mueble artístico en algún punto, bueno, son muchas cosas, lo lamento. Necesitamos. Gracias. A ver, yo creo que ahorita se responde, ¿no? Y ya después sigue la otra pregunta, si no nos vamos a… Bueno, rápidamente, en el caso de los altos hornos declarados en Nuevo León, fíjense que ahí fue justamente un trabajo conjunto con el INAH, con el Centro INAH Nuevo León precisamente, en donde a petición del gobierno del estado es esta suma de voluntades que hablamos, ¿no? Hay un interés estatal por esta conservación integral de un patrimonio industrial impresionante, de este gran conjunto. Las instalaciones estaban prácticamente enteras, abandonadas ya de muchos años. A mí me tocó, y ahí me van a adivinar la edad, qué pena, pero pues como ya tengo tantos años en el instituto, pues me tocó esa experiencia, ¿no? De visitarlos, encontrarlos todavía vacíos, ¿no? La experiencia fantástica de esta recuperación que no se pudo haber logrado sin esa colaboración entre el gobierno del estado, incluso también apoyos de carácter privado, desde luego la colaboración del INAH y en este caso nosotros por la temporalidad. Yo creo que ese es el tema del patrimonio y de la conservación y de la puesta en valor. Si no tenemos esta colaboración de todas las entidades de gobierno, pero también la conciencia de propietarios y de inversionistas, ¿no? Porque no nada más es un asunto, como bien dijo el compañero, de las instituciones federales. El patrimonio es un caso en donde tiene varios actores y hay distintas capas, ¿no? Si no tenemos el apoyo de la academia que nos ayude con esta preparación de profesionistas y la divulgación y puesta en valor, pues difícilmente lo vamos a poder lograr, sino hay que tener este compromiso en la parte educativa desde las infancias, ¿no? Pero la experiencia de esa declaratoria, para contestar precisamente, fue esa, es el resultado de una suma de voluntades de hacer un patrimonio sí declarado, pero hacerlo sustentable. Si ven, tiene una capacidad impresionante de atractivos desde el punto de vista comercial, de atracciones incluso con otras artes escénicas, ¿no? Hay distintas actividades culturales, hay actividades educativas, o sea, la diversidad de usos depende ya del programa de este conjunto. Ni el INAH ni el INVAL congelan el tema de la utilización de los espacios, eso hay que tenerlo muy claro. Y eso trabajamos con los otros gobiernos que sí tienen injerencia en los temas de uso de suelo. ¿Por qué? Porque yo creo que tenemos que trabajar que no solamente nuestros centros históricos tengan el uso de museos o cuestiones culturales. Tenemos que tratar de recuperar
la utilización sustentable y productiva de nuestros barrios, porque también hay que sumar actividades de atracción comercial, de vivienda, desde luego, que nos vaya garantizando la conservación y la seguridad, ¿no? Porque luego el exagerar con los usos culturales nos mata otra actividad de seguridad y convivencia en nuestros barrios y colonias, ¿no? En el caso de los hornos en Nuevo León, creo que han sabido mantener y han sumado una serie de actividades en este conjunto, pero se pudo lograr gracias a este trabajo. Y repito, con los centros SINA trabajamos muy bien, o sea, sumamos los esfuerzos porque también ellos, a pesar de que tienen esta representación estatal, por ejemplo, con Nuevo León trabajamos muy de la mano. Con la directora del centro INA, con Marta Elba, tenemos una comunicación pues prácticamente semanal, porque tiene problemas a veces con casonas como la que les mostramos, que son modestas, pero que tienen una dignificación y que ella lucha para conservarlas, y ahí es donde sumamos el esfuerzo con el INVAL. Y tenemos mesas de diálogo con los inversionistas, con los particulares que quieren hacer estas intervenciones, y logramos conciliar proyectos que concilian la utilidad que quiera el propietario con la conservación integral del predio, del monumento o del edificio que se trate, aunque sea modesto, porque ya, como les comenté, yo creo que tenemos la oportunidad en este siglo XXI de aprovechar nuestra infraestructura, más allá de que esté o no catalogado, también demoler cuesta. Entonces yo creo que si aprovechamos esta revitalización o esta reutilización de nuestras infraestructuras, pues creo que vamos a ganar mucho en la conservación integral de nuestros barrios y colonias. Y sí, ayúdenos entiendo que a veces, aquí hay por ejemplo una pregunta que nos hacen, dice: en el centro histórico no se ve el trabajo del INVAL, que a veces derriban complejos edificios históricos y solo queda la fachada. Eso también es un mito que dicen, es que al INVAL o al INA le interesa solo la cara. A ver, no. La arquitectura patrimonial y el valor artístico no solo es la fachada, también es el espacio, es el patio, es la calidad de habitabilidad de un entorno. Si bien es cierto, hay que hacer un análisis objetivo de cada caso. El tema del siglo XX nos da esa diversidad de tipologías y de materiales, como ya les mostré en los estados. Tenemos cualquier cantidad de diferentes edificios. No hay una receta para todo. Cada edificio se tiene que analizar de manera particular. Cada uno tiene sus materiales, sus valores. A veces los monumentos históricos sí tienen una coincidencia en sistemas constructivos, en temporalidad y materiales. El siglo XX no. El siglo XX tiene esta diversidad que nos ofrece ya la era del concreto, la era de los aplanados, el tabique, pero a veces por eso mismo la gente o los interesados no nos ayudan no valoran este tipo de espacios. Dice, pero ¿qué valor tiene si no tiene, no es cantera o no es histórico, no vivió aquí nadie importante, ¿no? No es eso lo que le da el valor a nuestros espacios. Es simplemente son testimonios vivos de una temporalidad y de un momento histórico en nuestras ciudades. Insisto, hay casos exitosos, por ejemplo, Casa Lam en la colonia Roma. Era una casona unifamiliar, imagínense ustedes esa casa en Avenida Álvaro Obregón y Orizaba, pues ¿quién la iba a mantener en predial, en ocupación, en el gasto? Se transforma en un centro cultural y ahí está. Es un caso de éxito que se logra conservar la casona con algunas adecuaciones, desde luego, pero se mantiene y es un caso de éxito en esa colonia. El Parián también es un mercado de ahí de la Avenida Álvaro Obregón, que es otra temporalidad, pero tiene una interpretación, una adecuación interna contemporánea y ahí sigue. Yo creo que, insisto, esto debe de ser un compromiso no unilateral de una autoridad. A veces se tiene que sumar, y ahí nuestros conflictos a veces en las mesas de trabajo con la CEDUBI, porque hay zonas en donde se les permite cierta altura, y si hay un inmueble colindando que es un inmueble catalogado, pues es donde viene una afectación estructural con el vecino. A veces no nos podemos a pensar en cuando se diseña un proyecto, pues no trabajamos en aislado, se tiene que leer
qué tenemos atrás, qué tenemos a los lados, cómo te integras en una colonia o en un barrio con cierta arquitectura, ¿no? Y ahí es donde entra la suma de normatividades con los gobiernos locales. Pero bueno, ese es un caso que tenemos que trabajar con todos los gobiernos, con las normatividades locales, cada una con sus lecturas urbano-arquitectónicas, dependiendo de las ciudades y de los estados. Hay estados que sí tienen secretarías de cultura, que sí hay áreas de patrimonio, y nos es más fácil dialogar en ese sentido en las revisiones de proyectos, como es en el estado de Jalisco, que tienen una secretaría de cultura y hay una dirección de patrimonio. En el caso de Nuevo León, insisto, también hay áreas que nos buscan y tenemos esta retroalimentación. Y en el caso de la Ciudad de México tenemos mesas permanentes INA, INBA y CEDUBI para revisión de casos en donde tenemos estas coincidencias de revisión de casos que nos competen a todas las autoridades. Bueno, creo que solamente faltaría, en el caso, por ejemplo, de estas, en el caso de lo que también señalaba ahorita Gustavo, de objetos como por ejemplo la bailarina esa que hacía las fábrica de monedas, esas máquinas que todavía están, para protegerlas depende en primera instancia del lugar en donde están, o sea, por ejemplo, del propietario. del propietario, que sería, y el propietario es el que tendría que solicitar al INBA el número de SIGROPAM, que ese es o el número de inventario, o sea, cómo funciona, ¿verdad? Sí, el SIGROPAM es el Sistema General de Registro de Obra, Patrimonio Artístico Mueble. Y en nuestro sistema de registro están incluidas todas y cada una de las piezas que forman parte del acervo del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura. Para poder tener un registro, tenemos que empezar desde la manera en que se integra una pieza o un conjunto de obras al INVAL. Puede ser por donación. Quiero decir que en este último periodo hemos recibido en el instituto un número importante de obras donadas. Por ejemplo, la donación del maestro, ¿cómo se llama Dios? Mexiac, sí fue uno, pero fueron 2.075 piezas que ahorita se resguardan en el Museo Nacional de Arte del maestro Pellicer. El sobrino, el maestro Carlos Pellicer López, sobrino de Carlos Pellicer Cámara, resguardaba la colección de su tío y parte de una colección suya, y fue un compromiso que hizo con el presidente, el expresidente López Obrador, y en el momento en que ya estaba en funciones el nuevo gobierno, hizo esa donación de 2.075 piezas, donde hay obras de Diego Rivera, Roberto Montenegro, Doctor Atl, piezas muy importantes que ahorita que se sumaron y forman parte del acervo que resguarda el INVAL. Y, por ejemplo, también la viuda del doctor Ramón Chirao dejó un legado de 7 obras que también se resguardan en el MUNAL, donde hay un retrato que le hizo el maestro Diego Rivera, que también fueron donadas al instituto. Y así podría contarles de otro tanto. Entonces, o es una donación o es una adquisición, y a partir de toda una serie de temas y reuniones jurídicas para contar con toda la documentación que certifique la procedencia de la pieza. A partir de que se reúnen todos esos documentos, el recinto que recibe la donación nos lo pasa a nosotros, Cencropam,
para llevar a cabo una última parte que es la integración al SIGROPAM, y luego nos movemos hacia el lugar donde están las piezas, que ya en un principio fuimos, revisamos, dictaminamos y le decimos al recinto cuál es el estado de conservación y en su caso qué trabajos tendrían que hacerse para continuar teniendo la pieza en buen estado, si es el caso. Y entonces revisamos todos los documentos y empezamos a trabajar en el registro y el dar de alta a las obras. Si nosotros no tenemos la documentación, estamos cometiendo una falta y tendríamos un problema tanto para el centro de trabajo como para el instituto en general, de tal manera que sí es importante tener toda la documentación en regla para poder dar de alta la pieza. Es como es el registro civil de la pieza, es el acta de nacimiento de la pieza. Si no contamos con todos los documentos, con los contratos de compraventa, con las cartas de intención de donación, con el convenio de donación firmado, etcétera, no podemos darle hacer ese registro, como bien señala usted, esa acta de nacimiento, porque además a nosotros nos llega información de particulares a través del INAI y nos dicen, dígame las piezas de mi abuelo, y nombran al artista, cómo fue que entraron al instituto, y seguramente porque hay algo detrás, pero nosotros entonces con toda la seguridad podemos decir fueron donadas en tal año y tenemos el contrato de donación, y así hemos estado reclamando algunas piezas que sabemos que son del instituto y que están en otras manos, y afortunadamente hemos estado haciendo también esa labor de recuperación de piezas que son parte del instituto, y nos apoyamos en el registro, y hemos llegado a decir, señores, aquí está toda la documentación, estos documentos nos avalan como propietarios del instituto, somos quienes los resguardamos y esto es patrimonio de la nación. Entonces, bueno, a través de todos unos temas jurídicos hemos recuperado piezas también, porque están registradas en el SIGROPAM. Si no tenemos la documentación, no podemos entrar, registrar, y no podremos reclamar ninguna pieza si sabemos que no está dentro de nuestros acervos. Muy complejo. Pues sí. Muy complejo. Sí, no sé si no es. Por aquí tengo una pregunta que dicen, ¿usted sabe qué pasó con la obra pictórica que se removió de Los Pinos en el sexenio que acaba? No, en el sexenio. En el sexenio anterior. Anterior, al que acaba de terminar. Bueno, en el de Peña Nieto, pues, para acabar pronto. Ok. A ver, en el sexenio en los 80s se encargó a un grupo de artistas relevantes que hicieran cierto determinado número de piezas, si mal no estoy son 32 o 33, y esas piezas las tuvimos nosotros en el SENCROPAM, hicimos dictámenes, revisamos, y las piezas se exhibieron en Los Pinos en una exposición que se llamó De lo perdido lo encontrado, y forman parte del acervo del Centro Cultural Los Pinos, y pues las piezas ahí están. Sí. Yo agregaría, para contestar finalmente al compañero, que pueden visitar la muestra en el Palacio de Bellas Artes con motivo del 90 aniversario del monumento,
hay una exposición en 3 fases. El Rincón del Tiempo, que es entrando a la derecha, donde hay una exposición con los vestigios arqueológicos que se encontraron durante la excavación con el apoyo del INAH. En la Sala Internacional hay unas puestas en exhibición de todos los materiales de las artes escénicas, de escenografías, de materiales que se utilizaron en la vida útil del monumento, y hay 2 pantallas con cortos muy interesantes de actos o de actividades notables históricas en la vida cultural del Palacio. Y en el Museo de Arquitectura, en el 3er nivel, detalles ornamentales de gran formato de estos elementos decorativos que a veces no apreciamos del todo bien, para conocimiento y disfrute del público. Ojalá puedan visitarlo, va a estar hasta el año entrante, así que tienen tiempo, váyanse a visitarlo el fin de semana, de veras no se van a arrepentir, y conocer un poquito más a detalle lo que significa este edificio. Saludos, muy buen día. Bueno, antes que nada yo quisiera felicitar a la mesa, esta mesa de cierre que se me hace sensacional. Bueno, es un cierre general que tienen. Creo que es fabuloso encontrar a semejantes personajes en esta mesa. Creo que es algo fabuloso. Yo felicitaría muchísimo estos esfuerzos que se están haciendo desde el lado de ustedes, ¿no? Sobre todo para velar por este tema del patrimonio industrial. Creo que el patrimonio industrial es uno de los patrimonios que es difícil luego encontrarnos ahí muy bien representados en las legislaciones federales. Cuando se hacen estas legislaciones, bueno, pues todos sabemos que no existía ni siquiera, por lo menos en uno de los casos, ni siquiera el concepto de patrimonio industrial o de arqueología industrial. Entonces es un patrimonio que no se encuentra definido. Sucedía también con el patrimonio subacuático y con otro patrimonio más, el cual, ¿no? Finalmente sí se definieron en algún momento determinado. Yo sugeriría, ¿no?, con estos ánimos que ustedes tienen ahorita por velar por estos patrimonios, porque se me hace sensacional ahorita escuchar a la doctora Dolores Martínez hablando acerca de estos vínculos que son bien importantes, incluso con la iniciativa privada, porque muchos de estos patrimonios pues sí tienen muchos intereses de por medio y hay que conciliar todo eso, o sea, no es un tema fácil, ¿no? El tema del patrimonio industrial pues tiene muchas aristas y evidentemente es un trabajo muy complejo. Parte de la complejidad que tiene también el patrimonio industrial es que es el único patrimonio que se divide en 2, digámoslo así, ¿no? En 2 instituciones. Y entonces parte de esa labor, la mayor parte de esta protección del patrimonio industrial recae en el siglo XX. Entonces sí es bien complejo ese asunto. Recomendaría mucho yo, por lo menos con estos ánimos que tienen ahorita todos ustedes de esta defensa, de hacer las técnicas de registro para patrimonio industrial, como es el caso de la doctora Marta Alfaro, que es también una de las importantes, férreas defensoras por continuar con este tema de las técnicas de registro, por lo menos para patrimonio mueble, y que también se haga para patrimonio inmueble, que se vea, que impulsen el tema de la legislación en donde se incluya el concepto de patrimonio industrial sin ninguna duda, ¿no? Entonces creo que esa es una de las cosas que son clave, y otro de los temas que también hacen falta es que se incluya en la legislación la temática del paisaje, que también por ese lado se podría hacer mucho en cuanto a la defensa de estos patrimonios. E insisto, felicito muchísimo a este cierre, que creo que es sensacional. Creo que tenemos todas las esperanzas por velar por nuestro patrimonio industrial a través de lo que acabo de escuchar, y pues bueno, nuevamente felicito yo ahorita a los miembros de este cierre del evento. Mil gracias. Acá con Guille, ¿verdad? Con Guille, pasamos con Guille y luego vamos para acá con usted y no sé, usted me dice hasta dónde cerramos. No, con ellos 3. Con ellos 3, ok. Hola, muy buenas tardes. Gracias por venir a hablar sobre patrimonio, porque creo que sí hace falta. Hay un desconocimiento general sobre la labor que hace el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura por la conservación y el registro
de este bien y que creo que en la administración que ustedes empezaron, que es el sexenio pasado y que afortunadamente lo ratificaron, continúan con este ímpetu que yo no había visto, digo, ya tengo también muchos años en el instituto, no había visto de parte de otros funcionarios, sí, pero no con esta fuerza, este conocimiento del patrimonio. Yo quiero decir que lo que estaba pidiendo el compañero respecto a especificar en la legislación el concepto de patrimonio de preservación del patrimonio industrial, y yo le digo, bueno, en los 70s ni siquiera existía la palabra mural para hablar pronto, ¿no? Creo que lo anexan más o menos en los años 80 con Miguel de la Madrid, pero creo que también le hace falta esa ley como dientes, porque ustedes pueden hacer mucho esfuerzo, pueden tener pláticas y reuniones con las diferentes secretarías de Estado en lo que se refiere a CEDUBI o qué sé yo, porque los he visto en acción y de repente pues los que se imponen son los de la secretaría, ¿no? Como que al INBA nada más le toman como opinión porque no tiene la fuerza jurídica y yo creo que lo que se tendría que hacer es por dos lados. La educativa que en el seminario que implementaste, doctora, fue muy importante hablar de esta educación de las infancias para hacer desde los niños crear esta conciencia de preservación y no terminemos, digo, con todo el respeto que me merecen, no se termine grafiteado el Monumento a la Independencia con esas magnitudes, ¿no? Por ejemplo, o martilleado el Monumento a Juárez, que también fue otro grave suceso. Que se conozca y que se respete, y en una de las mesas de ese seminario que organizaste, se hablaba de que a los niños en Roma se les da las visitas guiadas a los diferentes edificios para hacerles conciencia, y yo creo que aquí también se debería implementar desde el área educativa, también esa conciencia. Hay muchas cosas que los maestros tienen que hacer, por desgracia ellos se les da, pero también a los padres de familia, ¿no? Entonces, eso es por un lado, y por otro la legislación que les permita al Instituto Nacional de Bellas Artes sí tener un voto fuerte, jurídico, porque una cosa es el registro del que hablaba Ernesto, sí, tiene todo muy bien instrumentado, pero ¿qué fuerza le da la ley ante la defensa de un probable derrumbe de una casa o el probable derrumbe de un mural porque ni siquiera lo conocen? Esos son los dientes que creo que les falta, y en el momento en que los legisladores volteen, yo creo que tendremos que hacer esa chamba también con los diputados y los senadores, solicitarles que, además de incluir lo que están diciendo, que me parece importante, también incluir algún artículo en que diga la última palabra, porque son los que conocen de estética y de arte, es el Instituto Nacional de Bellas Artes. Desgraciadamente no ha ocurrido así, y pienso en el caso que a mí me tocó vivir y luchar como ciudadana en Tlalpan para la fachada del Hospital San Rafael, de la Clínica San Rafael, que queríamos que se preservara el edificio y finalmente nada más nos dejaron la fachada. No les tocó a ustedes, pero a eso me refiero, que además de que ustedes en particular sí han tenido estas ganas y trabajo de conservación, pues también se necesita otras cosas. Y además yo me pregunto y les quiero preguntar, ¿de verdad tienen tanto personal para revisar todo lo de la República, todo lo del país? Necesitaríamos inspectores para que estuvieran como pendientes, porque de repente llegan y pues ya derrumbaron, ¿no? O sea, sí están pendientes y de repente ya no está, o ya grafitearon, o no sé qué. O sea, sí es muy complejo y muy difícil, pero bueno, se les agradece esta parte de ustedes, pero pues yo sí quería decirles que por favor le pidan a los diputados No, pues que les generen esta. No, nosotros también, pero también ellos como autoridades les van a hacer más caso, porque el pueblo unido ahora sí es vencido. Gracias. Pues de una vez, si quieren, pregunten y ya vamos a ver, contestando todo. Si quieren, vamos a tener que cerrar, perdón, ya con las dos participaciones que faltan. Gracias. Esto necesitamos, yo creo que un seminario. Sí, exacto.
Sí, mi pregunta, mi duda va enfocada a lo siguiente, ¿no? Bueno, hemos visto, yo creo que ya desde unas décadas hacia atrás también lo que estaba comentando la compañera, pues bueno, este vandalismo, ¿no? Indudablemente vemos el esfuerzo del INVAL junto con todas las instancias que ustedes mencionaron de proteger, o sea, estos monumentos, porque bueno, pues bueno, sí, se pasan, ¿no? O sea, definitivamente. Pero hay otra contraparte con respecto a eso, ¿no? Sé que a lo mejor puede ser un fenómeno reciente, no lo creo, pero yo lo considero que es a raíz de las celebraciones de los 500 años, sí, de la conquista, ¿no? Que han habido, bueno, sectores de la sociedad que por cuestiones de historia, bueno, han retirado, o sea, algunos monumentos, ¿no? Sobre todo de personajes históricos que, bueno, pues sabemos de cuáles son, ¿no? Colón ya está en el ring. Y bueno, se ha seguido todo eso, ¿no? Toda esta parte de retiros, ¿no? O sea, se han retirado las placas del metro, o sea, con el nombre del presidente. Últimamente lo que pasó aquí en la escuela del Conservatorio de Música, que quitaron también la placa de nombre de Plácido Domingo, y estamos viendo estos cambios, ¿no? Que ya no son tan así de tajo, de que bueno, yo me impongo y lo pongo, pero bueno, ya estamos viendo que hay detrás personas que se están interesando sobre este tipo de cuestiones. Que, bueno, no sé, desconozco un poquito la norma, pero en un futuro ya no muy cercano, ¿creen que en las leyes, en todos estos reglamentos que ustedes ejecutan día a día, habrá un cambio, una modificación con respecto a estos cambios ya estas modificaciones, cambios de ideologías? Y que bueno, al fin y al cabo el patrimonio es de los mexicanos y de las mexicanas, y nosotros tenemos la última palabra también con respecto a eso. No sé, me gustaría saber su punto de vista de eso. Gracias. Sí, de una vez. A ver, de una vez persona con… y sí, ya contestamos rápido. Bueno, primero que nada felicitarlos por el trabajo que llevan a cabo, y más que pregunta es si nos podrían platicar un poquito rápido de cómo fue la experiencia de trabajar en la recuperación de los murales de la SCOP. Ayer leí que se habían recuperado 3.600 metros cuadrados de murales y cientos de toneladas escultóricas, y cómo sería esta protección a partir de que ese espacio se vuelva público. Bueno, pues rápidamente, porque son temas como que nos van a llevar a varias mesas, pero bueno, sin duda el tema de la ley y sus ajustes y modificaciones, pues es un tema que ya se ha trabajado, ya se ha comentado en distintas administraciones. Ha habido varios intentos, se ha hecho algunas propuestas, y bueno, pues eso será motivo de análisis en las mesas de legislación, como bien dice mi querida amiga. Pero bueno, además de eso sí es muy importante trabajar en una brigada de educación patrimonial. Eso sí es una actividad que sí podemos generar nosotros desde la trinchera que tenemos, trabajando con la SEP, desde luego, porque esa es una de mis tareas, que queremos hacer esta propuesta en esta gestión, de hacer un trabajo de educación patrimonial desde la infancia, como ya lo habíamos comentado, porque es muy importante que desde la parte educativa los niños tengan este acercamiento al patrimonio. En Colombia yo tuve la oportunidad de ver cómo los niños son los guías y vigías del patrimonio. Tú vas a lugares como, no sé, alguna zona histórica de Colombia, y hay brigadas de niños con sus chalequitos y que te
recitan perfectamente por qué es importante el lugar y por qué hay que conservar esa parte histórica y se saben la memoria y lo que significa su colonia o su barrio. Yo creo que tenemos un país tan rico en patrimonio cultural y sobre todo en siglo XX, con perdón de mis colegas de Lina, pero igual podemos sumarnos ahí en estos esfuerzos, ¿no? de poner en valor, además del patrimonio histórico, como ya veíamos que es muy fácil identificar templos, conventos, ¿no? Y decir, no, pues sí, hay cierto respeto, y por qué no sentimos eso mismo cuando tenemos ante nosotros las casonas de la Obrera, de la Guerrero, de la Tabacalera, ¿no? Por mencionar algunas zonas de esta ciudad. Yo creo que tenemos mucho trabajo por delante y sin duda un tema de integrar también la puesta en valor de paisaje, de la arquitectura de espacio público, ¿no? La traza de nuestras calles, de nuestros parques, también son un tema de conservación integral de nuestras colonias y barrios, porque también son parte del patrimonio. Recordemos los casos del Parque México, de cómo se han hecho estas intervenciones atendiendo pues la serie de grafitis y manifestaciones y pintas que se han dado en esta zona del parque. Y ahí está, a trabajar en la puesta en valor y apropiación de los espacios, y en esa medida tenemos que hacer el compromiso también del usuario para que se comprometa y nos apoye en el cuidado, porque no hay presupuesto que alcance para cuidar. Debemos hacer esta suma de voluntades y compromisos desde los diferentes niveles ciudadanos y además de las autoridades. Y bueno, en cuanto al tema del SCOP, es todo un caso, ¿no? Es un caso complejo, ¿no? Guille se acordará también que es una de las defensoras desde la parte civil, a pesar de que es parte del instituto, ella como representante ciudadana, pues tuvo una bandera muy importante. Y nosotros desde la trinchera del patrimonio, pues se logra, además de esta declaratoria, este trabajo de conservación de los murales en el sitio. Y bueno, la ventaja es que efectivamente va a ser un espacio público, falta mucho por hacer, ya el hecho de que están ahí ya es ganancia, viene mucho trabajo para el Cencropan desde luego, para la suma de voluntades con en este caso la Secretaría de Infraestructura, pero qué bueno que va a ser un espacio público para que se abra y realmente está en un corazón de la colonia que es fundamentalmente habitacional y que significa, yo creo que va a ser un ícono para esta zona que va a regresar este disfrute público de un lugar que sea abierto. Tiene la ventaja de que tiene fachada por Avenida Universidad, por Xola, Xola Universidad y el Eje Central, y todas sus fachadas son fantásticas. Entonces creo que va a ser afortunado, vamos a ver todavía con esta siguiente fase que son los pasos que sigan, pero hemos estado presentes ahí en todas las etapas y esperamos ya trabajar con las nuevas autoridades de la Secretaría de Infraestructura para dar mayor información al respecto. Creo que en su página de la Secretaría va a haber parte de esta información, hay que subirnos a ella para estar al pendiente. Sugerimos que también en las rejas se pusieran informaciones gráficas para la ciudadanía y que esté informándose qué está pasando, cómo se avanzan en las etapas, y creo que va a ser, espero que sea un caso afortunado y aquí estaremos informando para ustedes este tema. Dejé al último el tema de estas, pues más allá de que sea de los 500 años y demás, creo que tenemos que estar a tono con una serie de situaciones que estamos viviendo en este siglo XXI, ¿no? Hay varias deudas pendientes de muchas cuestiones sociales, económicas, políticas, ¿no? Que tienen que ver con distintas líneas y bueno, en el medio se encuentra el patrimonio, los monumentos, ¿no? Yo les voy a hablar de mi experiencia en el caso de la columna de la Independencia, ¿no? Cuando fue en el 19, ¿no, Ernesto? Que nos enfrentamos a los primeros grafitis, digamos, que después entendimos que eran mensajes. Creo que sí fue duro, yo nunca había visto una manera tan fuerte, pero ya que uno está ahí y que me tocó
la parte de atender a todas las chicas que hicieron esta acción, esta activación, digámoslo así, aprendes a entender, aprendes a ponerte en los zapatos del otro, más allá de que no es lo mismo que los grafitis que solemos ver en otras calles, no es otra cosa. Es un mensaje de escucha. Hemos tenido conversaciones con otros colegas y desde luego hay opiniones encontradas, pero una colega de Guadalajara me dijo, mira, los monumentos al final, ¿qué son? Son elementos que se hacen, que conmemoran un suceso, un algo. Tal vez alguien que acude a ese monumento es para hacerse escuchar, para hacerse notar o para hacer presencia y decir, aquí estoy, necesito esto, ¿no? No lo sé, hay que todavía entender la situación que vivimos, más allá de lo técnico. Finalmente el trabajo que hizo Sencropan, mis respetos, de hacer la identificación de cada uno de los mensajes, identificar por colores, por técnicas, cómo se debía de atender la limpieza de cada uno, si el rojo tiene un gel especial y si el azul tiene tal cosa, y si estaba sobre la parte porosa de la cantera o la parte lisa, o sea, toda esa parte no se imagina el público lo que hay que hacer para hacer toda esta limpieza. Pero más allá de eso, había mensajes muy fuertes que sí tuvimos que entender y pues ahora sí que nunca lo había yo vivido y bueno, yo creo que nos va a llevar un tiempo de establecer este diálogo. No es lo mismo con otro tipo, insisto, de manifestaciones que se hacen de otra manera, ¿no? Como lo que acontece con el hemiciclo a Juárez, ¿no? Que tiene rompieron la parte de un ala, el pico del águila, en fin, ese es otro tipo de manifestación. Pero bueno, estamos viviendo otro momento, yo creo que tenemos como autoridad que hacer esta reflexión, más allá de la normativa, yo me atrevería a pensar más allá de una ley, ¿qué es lo que está haciendo que ocurra en estas situaciones, ¿no? ¿En qué mesa de diálogo o cómo podemos sentarnos a dialogar? Si el hecho de que el monumento esté en medio de esta actividad, pues habría que analizar el por qué, habría que analizar de una manera objetiva qué es lo que está pasando y si eso ayuda a que se llegue a una conciliación, pues bienvenido. Pero bueno, es todo un tema que habrá que hacer una mesa especial para escuchar las voces, pero es una reflexión muy interesante. Ay, sí. Sí, yo quisiera comentarle y comentarle a ustedes y sobre todo por la intervención de nuestra querida compañera Guille Guadarrama. Hemos tenido experiencias muy positivas respecto a estos ensayos y propuestas de educación patrimonial para ver la reacción de las personas que conviven de manera cotidiana en un inmueble donde hay murales. Y me refiero a la Escuela Belisario Domínguez en el centro de la ciudad. Ahí, con el apoyo de la SEP y otra vez, entonces, no es solo el Instituto Nacional de Bellas Artes, sino la SEP, con quien nos apoyamos para poder tener recursos y materiales para la atención de los murales que ahí se encuentran. Nos dimos cuenta que, bueno, hicimos varias visitas, hemos hecho ya 3 etapas de restauración, esperemos que en el próximo año contemos con una 4ª etapa de rescate y restauración de los murales que nos hace falta atender ahí. Nos dimos cuenta que había anuncios para los alumnos y para los padres de familia sobre los murales, ¿no? Entonces dijimos, tenemos que hacer algo porque acabamos de restaurar y ya otra vez están mensajes con chinches y con pegatinas sobre los murales. ¿Qué está pasando? Entonces nos acercamos al director, a la inspectora del sector, nos reunimos con los maestros y logramos entusiasmarlos y luego trabajar con los niños
para que también se convirtieran en esos propietarios y cuidadores de eso que ellos están teniendo, insisto, en su día a día, que son diferentes murales que hay en ese recinto. Coincidentemente hicimos el rescate de unas decoraciones de Carlos Mérida en el segundo piso. Pedimos que se quitara una lámpara que estaba en el cruce de unos pasillos y se hicieron calas y apareció un rosetón espectacular de Carlos Mérida bajo muchísimas capas de pintura. Entonces lo rescatamos, se restauró, nos entendieron y se hicieron hasta unas marionetas para poder dialogar con los niños y atraerlos y atrapar su atención. Y coincidentemente en el MUNAL hubo una exposición individual sobre el maestro Carlos Mérida. Llevamos a esos grupos al MUNAL y ahí están esas piezas y los niños y los maestros, ahora que ya entendieron y se dieron cuenta del valor de esos murales, pues ahí están ya. Podemos decirles que no se colocan mensajes, ya no los vuelven a poner mensajes a los papás, etcétera. Ese es uno de los digamos que resultados con éxito. Obviamente hay que continuar con esa labor porque pues los niños van cambiando, se van de la primaria a la secundaria, a otras escuelas, y entonces, bueno, hay que hacer ese mismo trabajo con los nuevos alumnos, pero ya dejamos la semilla sembrada en los maestros, ¿sí? Lo otro que acabamos de hacer, ahorita busqué la fecha, el sábado 28 de septiembre, estuvimos dando un curso organizado por el Cencropam en la vía pública, en la acera del mural La Guerra y la Paz del maestro Gilberto Aceves Navarro, en la colonia Santa María la Ribera, donde también ahí tuvimos el apoyo de la Secretaría de Cultura del Gobierno de la Ciudad, la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda del Gobierno de la Ciudad, pero también el apoyo y el interés del propietario del inmueble donde se encuentra este mural, que da hacia la vía pública, la Fundación Aceves, que nos compartió de manera activa y muy interesados para la restauración de esta pieza, imágenes de el mural completo, y nos dimos cuenta que tenía una sección que la habían pintado de blanco, era un tramo grande y muy importante porque se encontraba ahí la firma del maestro Gilberto Aceves Navarro. Entonces hicimos el rescate de ese mural, que lo habían grafiteado, no con mensajes, sino con esas firmas de algunos jóvenes grafiteros de la zona y otros artistas. Por ahí en YouTube hay un video de un artista que hizo un esqueleto tamaño natural en un papel con adhesivos, y fue y lo pegó en el mural. Entonces hizo su propio